En sus orígenes, Java nació para poder ejecutarse en equipos empotrados, dígase en un set-top box, en un microondas, una nevera, un dispositivo electrodoméstico cualquiera que pudiera, aún con su limitación de recursos, ejecutar un software que pudiera manipular las entradas y salidas y procesar información. Pero tuvo su mayor éxito en aquel momento con la introducción de Netscape, y Netscape con el soporte a ejecución de estos códigos conocidos como applets. Los applets vinieron a ser las aplicaciones que dieron su mayor popularidad y reconocimiento al lenguaje de programación Java, donde la evolución del mismo lo ha llevado a un punto donde los applets, aunque son menos usados, se reconoce su importancia y su uso en el desarrollo de software desde la perspectiva de Java. Pero este concepto applet, ¿de qué se trata? ¿Qué es un applet? Bueno, podemos decir que un applet es un tipo de aplicación Java que se inserta dentro de páginas HTML. Páginas HTML son códigos que pueden ser ejecutados por un navegador web. De esta manera, nuestro código applet, nuestra aplicación applet puede ejecutarse si se inserta combinado con este código HTML. Cuando estas páginas HTML se descargan, los applets se ejecutan en el lado del cliente, en el navegador web que se ejecute. Los applets tienen diferentes formas en las cuales se pueden cargar. El proceso básicamente consiste en que primero se escriba un URL en el navegador. Este URL es la dirección web donde se encuentra la página que contiene el applet. Este URL se carga en el navegador, donde el navegador interpreta la página HTML y luego carga las clases contenidas en el HTML como incrustadas para ejecutar el código Java, que es un applet. Luego, una vez cargado estas clases, se ejecuta evidentemente el applet. Los applets hay que tener en cuenta que, a diferencia de las aplicaciones de Standard Edition destinadas al desktop o a un PDA o a un server, estas aplicaciones siempre se ejecutan pero no con el conocimiento del usuario. O sea, a diferencia de un desktop, que cuando tú presionas la opción procesar o insertar, tú estás explícitamente como usuario invocando la acción. En el caso de los applets no se ejecutan con este conocimiento del usuario. Más bien, cuando estamos navegando en una página, este applet, este Java code, este código del applet se ejecuta sin siquiera uno saberlo. De manera que para esto tenemos que tener ciertas restricciones de seguridad que nos permitan a nosotros poder cargar código applet que no sea malicioso, porque al ejecutarse sin el conocimiento del usuario, pues si tiene un código malicioso, el usuario puede caer en una trampa y puede fácilmente pues reconocer que nuestra aplicación es indebida o se considera una aplicación de hackeo o una aplicación que hace daño a la PC. Este código applet se implementa normalmente en un entorno de ejecución seguro que tienen todos los browsers, que se conoce habitualmente como sandbox. Esta área sandbox que tiene todos los navegadores es allí donde se ejecutan estas aplicaciones. Y normalmente este sandbox, que es un área incluso con una capacidad de poder almacenar cierta cantidad de información en caché, allí es que se cargan la mayoría de aplicaciones, como un archivo flash y ese tipo de aplicaciones que temporalmente necesitan hacer caching para su ejecución. Evidentemente, como hay restricciones de seguridad, porque nuestro código applet se ejecuta sin el conocimiento del usuario, necesitamos tener técnicas que nos permitan pues cargar nuestro applet de manera segura, y podemos evitar estas restricciones. Y por ejemplo tenemos técnicas como son las firmas digitales, por ejemplo, que nos permiten a nosotros validar que realmente esa instancia que se está ejecutando
responde a un cliente o es de una procedencia segura. Por eso combinamos nuestros códigos Apple también con estos certificados digitales o firmas digitales que nos permitan validar o agregar esa capa de seguridad adicional que requiere el browser antes de ejecutar la aplicación. Estas restricciones que tienen los applets, evidentemente dado su naturaleza, hacen que no se puedan hacer llamadas a programas externos que están en nuestro sistema operativo, ni se hagan operaciones de entrada y salida de información. Tampoco se pueden invocar métodos nativos utilizando el Java Native Interface, al igual que tampoco podemos abrir conexiones con servidores remotos distintos al servidor donde estamos cargando nuestro applet. Por todo esto que he mencionado, el applet jamás podrá dañar o robar información del sistema porque tiene en su concepción ciertas limitaciones o restricciones en su diseño. Pero en sí un applet se puede ver como un contenedor, ¿verdad? Es como un contenedor, así como un panel es un contenedor visual, así como los frames o los JFrame en el caso de Swing. Y así como tenemos implementaciones de AWT para nuestras interfaces gráficas, y al igual que tenemos implementaciones de Swing, los applets también tienen un contenedor, o sea, una clase para cada paquete. En el caso de la implementación AWT, nuestro applet se encuentra en el paquete java.applet y se utiliza la clase applet sin ponerle la J en mayúscula, como es el caso de los componentes en Swing. Este contenedor, este applet, es una clase que hereda de la clase panel y se le aplican, al igual que como un panel, los layout managers, el flow layout, el grid layout, todos los layouts que aplican para un contenedor, un componente Swing o AWT, así aplican igual para un applet. Y así mismo lo utilizamos para poder gestionar los eventos que tenemos en nuestros componentes visuales. En el caso de la implementación Swing, el paquete que se utiliza, como ustedes saben ya, es javax.swing, y en este caso el applet hereda la clase que se utiliza es la clase JApplet con J, y esta clase hereda de la clase applet, extendiendo funcionalidades que la hacen más convenientes. Igual se le aplican los layout managers y todos los eventos o mecanismos de gestión de eventos que existen. Pero cuando hablamos de un applet, tenemos que existe un ciclo de vida que difiere un poco de los objetos convencionales que estamos trabajando, como un panel, por ejemplo. Y es que las clases en la versión applet no tienen un método main, sino que, a diferencia de las clases Java convencionales, tienen un ciclo de vida que componen 5 métodos distintos, que estos son por ejemplo el método init, el método start, el método stop, el método paint y el método destroy. En el caso del método init, este método se utiliza como el método para digamos construir, o digamos el que se ejecuta cuando se construye el applet. Este es el método que una vez se construye el applet se ejecuta para que se inicialice en sí la vida o la operación del applet en memoria. Este método se ejecuta solamente una vez en todo el ciclo de vida del applet y se suele utilizar así como como el constructor para inicialización de todo lo necesario en el applet. En el caso del método start, el método start se ejecuta cuando el método init termina. Una vez termina el método init, justamente empieza el método start en esa misma secuencia. Y este método start se ejecuta cada vez que el applet se necesita arrancar. Y esto es, por ejemplo, cuando hacemos minimización o maximizamos o recargamos el HTML, el browser. Por ejemplo, si lo maximizamos, lo movemos, cualquier operación que hagamos, necesitamos invocar otra vez el método start para que se arranquen los procesos. Este método start es el que se suele combinar cuando iniciamos hilos o threads, que luego veremos,
que inicializan procesos en nuestro programa, en este caso en el applet.